Qué bueno que están por acá. Bienvenidos a San Carlos, aquí de Cayo Hueso, un lugar muy importante para la historia cubana. Todo comenzó con Carlos Manuel de Céspedes, la guerra de los 10 años en Cuba. Se recuerdan todos que Cuba y Puerto Rico eran las últimas colonias en el Nuevo Mundo de España, querían también ser libres. Y en el caso de Cuba, en el año 1868, Carlos Manuel de Céspedes comenzó una guerra, el Grito de Yara, 10 de octubre de 1868, liberó a sus esclavos, muchos se unieron a él. Cuando eso sucedió, España reaccionó un poco fuerte y ahí fue que muchas personas en Cuba decidieron salir fuera de Cuba, emigrar a otros países. Muchos fueron a América Central, algunas islas del Caribe. La gente de más plata fue para Europa, New York. Aquí vinieron unos 10.000 cubanos de todas las clases. Y esos 10.000 cubanos se asentaron aquí, empezaron a venir a finales del 68, 69, 70. Llegaron acá, había un señor alemán, el señor Seidenberg, con una tabaquera que ya tenía un tabaco muy conocido a través del mundo, la Rosa Española. Y trabajaron ahí, había como 100 empleados, se dieron cuenta de que había mucho más espacio en el mundo para más tabacos y empezaron a abrir sus propias fábricas de tabaco. Aquí algunas eran pequeñas, otras más grandes. El caso es que ya para el año 1878, cuando terminó la guerra de los 10 años en Cuba, habían acá 119 fábricas de tabaco produciendo más de 300 etiquetas individuales de tabaco. El tabaco venía todo de Cuba por barco diariamente, en forma diaria. Era buen tabaco, el tabaco rubio nuestro, de vuelta abajo. Desde el puerto de Divas en Cuba salían las embarcaciones, primero para Cayo Hueso, después también para Tampa, porque de aquí eventualmente, más tarde, el negocio se mudó para Tampa. Pero bueno, esos tabaqueros hicieron de esta ciudad la ciudad más rica de la Florida y la 10ª de todos los Estados Unidos. Fundaron en San Carlos como escuela para sus hijos. 1871 fundaron en San Carlos, fue la primera escuela bilingüe de la Florida y también la primera escuela integrada, porque había cubanitos de todas las razas aquí juntos desde el principio. El primer edificio fue un pequeño edificio de madera junto al puerto. Yo pienso que ellos lo calcularon bien, porque muchas más personas querían enviar a los hijos a San Carlos, a la escuela bilingüe, y tuvieron que inmediatamente hacer un segundo San Carlos, mucho más grande, aquí en la esquina de la calle Duval y Fleming. En 1884 se terminó ese edificio, pero lástimamente en el 86 el Gran Fuego de Cayo Hueso lo consumió. Ahí estuvo Antonio Maceo 2 veces recaudando fondos, llegó a ser un lugar histórico. Pero bueno, el Gran Fuego de Cayo Hueso quemó muchas fábricas de tabaco, 19 de ellas, iglesias, fue un desastre. El San Carlos lo quemó. Entonces ya compraron esta propiedad, estamos ahora nosotros en el 516 de la calle Duval, y ya para el año 1890 estaba aquí el que llegó a ser el histórico San Carlos, que fue el tercer edificio. Era un edificio igual a este, con las líneas más o menos igual a esta, pero era de ladrillos, pintado de blanco. Y ese edificio, la escuela estaba aquí en el segundo piso. Y el auditorio de la escuela en San Carlos siempre lo hacían suficientemente grande para que también fuese el centro cívico de la comunidad. Entonces aquí desde los cubanos mantenía su cultura en vivo, recitales, música, de todo un poco, Y lo que sucedió fue que en el 1891 la escuela llegó a ser un lugar histórico, al año siguiente de haberse construido el tercer San Carlos, porque vino José Martí desde New York. Este cuarto aquí está dedicado a la vida de Martí. Y Martí escribía para el New York Sun, el periódico New York Sun, en Manhattan, y él pensó que ya estaba todo listo para continuar la guerra que Carlos Manuel había comenzado. Vino acá con un grupo de cubanos de Filadelfia, New York, Tampa, se reunieron aquí con los cayohuesanos, y aquí en el centro cívico, en el auditorio que tenemos aquí nosotros, se reunieron y lo primero que hicieron fue, en la última semana del 1891, forjaron el Partido Revolucionario Cubano entre todos esos grupos de cubanos. Y Martí fue electo el delegado, o sea, el dirigente de ese partido. Ahí Martí, pues, muy contento, regresó a New York. Y después sabemos por los libros que Martí regresó aquí a Cayo Hueso, aquí al auditorio nuestro, 9 veces, perdón, un total de 9 veces, reunido aquí con muchísimos de los grandes. Aquí se reunió Martí
con Máximo Gómez, Calixto García, Crombé, Cirilo Betancourt, Fermín Valdés Domínguez, Panchito Gómez Toro, Fernando Figueredo. Hay una lista de 20 de los grandes que se reunieron aquí con Martí, no todos juntos al mismo tiempo, pero en las 8 visitas subsecuentes que Martí hizo después de la primera. Martí venía por una semana, 2 semanas, dormía en la casa de Fernando Figueredo, que estaba aquí en la calle Duval hacia adelante, y esa casa no existe. Y entonces pues se preparó la guerra de independencia de Cuba, y claro que todos desembarcaron en Cuba en febrero del 1894, ahí comenzó la guerra, una guerra muy sangrienta. De los grandes que estuvieron aquí junto con Martí, solo 3 sobrevivieron la guerra de independencia: Máximo Gómez, Calixto García y Fernando Figueredo. El resto todo falleció. Y por eso es que este edificio es tan importante para la cubanía, porque este edificio los tuvo a todos aquí físicamente en el auditorio aquí de nuestro, y por eso los cubanos americanos de todos los Estados Unidos, pero mayormente de Miami y de Cayo Hueso, mantienen este lugar abierto. Y por cierto, ojalá que todos vengan por acá. Es el centro patrio de la cubanía, le decimos a este auditorio, el templo patrio de la cubanía. ¿Okay? Entonces, pues más o menos esa es la historia aquí de este edificio. Algo muy curioso es que después de la primera vez que Martí vino a Cayo Hueso, cada vez que él vino había como especie de un ritual. Miles de personas lo esperaban en el puerto, banderas, bandas de música, lo pasaban por aquí, por el frente de San Carlos, por la calle Duval, hasta la casa de Teodoro Pérez. Teodoro Pérez era un tabaquero de aquí de Cayo Hueso, muy amigo de Martí, y en la casa de él había una terraza, y la población subía a Martí a la terraza, y hasta que Martí no dijese algo, no lo dejaban ir a dormir. Entonces ese lugar se conocía aquí en la comunidad como la terraza de Martí, y todavía existe. Hoy en día se llama La Tedá, y La Tedá viene de la terraza de Martí, que los anglos no saben pronunciarla bien, entonces se quedó La Tedá. ¿Okay? Ahí está todavía la terraza donde Martí hablaba cada vez que venía a Cayo Hueso. ¿Okay? Entonces la historia, mucho más que eso aquí en Cayo Hueso, es una historia fenomenal. Tienen que venir acá para apreciarla y ver los lugares que todavía quedan aquí en la ciudad desde aquellos tiempos. Aquí una persona que merece mucho crédito, que nunca se le ha dado, es el Pollo, José Dolores Pollo y Estenoso, que fue un periodista que vino de La Habana justo cuando comenzó la guerra, a los 10 años, porque estaba perseguido por España, y él fue el que aquí fundó en San Carlos la logia Félix Varela. Les recuerdo que casi todos eran masones, incluyendo Martín, y la logia Félix Varela. También comenzó el periódico Patria, que era el órgano de información de los cubanos en todos los Estados Unidos, y secretamente en Cuba. El Patria, perdónenme, estoy erróneo, era el periódico Yara. El Yara fue el que fundó José Dolores Pollo. Más tarde Martí fundó el Patria. ¿Okay? Y también este señor José Dolores Pollo aquí tenía la ciudad dividida en cédulas secretas. Tenía la Orden del Sol, habían 50 miembros en la Orden del Sol, cada uno tenía que empezar su sociedad secreta. ¿Por qué tanto secretismo? Es porque España tenía un consulado aquí, y parte de lo que hacía el cónsul era observar a ver qué estaban haciendo los cubanos. Los cubanos se dedicaban a llevar invasiones así como estas a Cuba, a ir debilitando la economía española. Y entonces, pues, uno de los grandes problemas que Martí tuvo es cuando él vino, tratar de que todos se unieran a una sola causa, porque aquí todo el mundo por su propio estaba enviando expediciones a Cuba. ¿Okay? No sé qué más decirle, yo creo que cualquier pregunta con muchísimo gusto. Sí, me gustaría preguntarle, el señor Peñalver me contó que este es el territorio cubano. San Carlos es considerado territorio cubano. Bueno, eso yo personalmente no lo sé, he oído esos rumores, pero lo que sí sé, y yo creo que de ahí, yo personalmente pienso que no, pero él sabe más que yo, no primero sabe más que yo al respecto. ¿Qué pasó? El edificio histórico, en el 1919 le pegó un huracán. Ajá. Y ese huracán lo destruye. Y como los cubanos habían regresado a Cuba, no había dinero para reconstruirlo. Entonces, apelaron al gobierno de Cuba a ver si podían ayudar. Y cuando eso había sido electo el presidente Zayas, Alfredo Zayas, y cuando Zayas escuchó que San Carlos estaba destruido por un huracán, inmediatamente dijo, sí, vamos a ayudarlos, vamos a reconstruirlo. Y entonces envió al principal arquitecto de La Habana, el señor Francisco Centurión, para acá, en el 1920, con todo el material
y todos los trabajadores por barco. Así que todo lo que ustedes ven aquí vino de Cuba, los azulejos son casi todos de Sevilla, vía Cuba, las puertas son de cedro cubano, 18 pies de puerta de cedro cubano. Últimamente nos han dicho que tenemos las puertas más altas de Cayo Hueso, pero no estamos seguros, estamos chequeando con algunas iglesias. Pero bueno, son 18 pies de cedro cubano y todos los mármoles en nuestras escaleras aquí vienen de Pinar del Río. No Pinar del Río, no, perdón, de Isla de Pinos. De Isla de Pinos vienen los mármoles que tenemos aquí. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el gobierno de Cuba, la República de Cuba, reconstruyó el edificio, también el Senado de Cuba prometió enviar una mensualidad, y creo que eran como unos $500 que venían de Cuba para ayudar a la escuela a mantener el San Carlos. Entonces, pues el gobierno, los cubanos de aquí de San Carlos, después de tanta maravilla que hizo el presidente Sayas por este lugar, le dijeron, ¿por qué usted no utiliza el edificio? Y entonces el gobierno de Cuba puso aquí enfrente, en este cuarto, el consulado de Cuba. Ahí estaba el consulado de Cuba y aquí atrás de mí estaba la oficina de turismo de Cuba. Y eso fue desde el año 1924 que se terminó de hacer este edificio hasta el año 51. ¿Qué pasa en el 51? Que Miami creció y entonces ya no tenía sentido tener el consulado cubano aquí en Cayo Hueso, se mudó para Miami. ¿Okay? Pero el Senado cubano siguió ayudando hasta que entró la revolución y lástimamente ahí cesó y no hubo más ayuda, y ahí fue que poco a poco San Carlos empezó a decaer, a punto de que en el año 70 hubo que cerrarlo porque se estaba cayendo el edificio. Y ahí fue que eventualmente surge el doctor Rafael Peñaver, que cuando se enteró de lo que estaba pasando aquí y que estábamos a punto de que vendieran el San Carlos para hacer un casino, un teatro, ahí fue que él tocó la trompeta en Miami, logró recaudar una cantidad enorme de dinero para restaurar San Carlos, y tengo entendido que muchas personas obraron aquí como lo hizo Rafael pro bono, o sea, muchos cubanos ayudaron sin cobrar nada para restaurar este lugar. Exactamente. ¿Eso en qué año fue, perdón? Se reabrió San Carlos en el año 92, ya como lo que es ahora, un lugar histórico, un pequeño museo. Y hubo una controversia en el año 1994 con el gobierno. Tengo entendido que en el año 94, yo no estaba acá, pero me han contado, en el año 94 vino un grupo de personas del consulado de la embajada cubana en Washington y se apoderaron del edificio diciendo que era de ellos. Okay. Mi opinión personal es que yo pienso que ya no había más nada que destruir en Cuba, les hacía falta algo nuevo que destruir. Okay. Esa es mi opinión muy personal. Okay. Pero sí, se apoderaron, pero yo me acuerdo que Rafael me dijo que en vez de, porque todo el mundo en Miami quería venir aquí a sacarlos a la fuerza, y Rafael dijo que no, que por favor, que no, que nosotros no operábamos de esa forma, que queríamos operar legalmente. Entonces se fue a las Cortes, y la Corte decidió a favor de la comunidad cubana del exilio que este lugar no era del gobierno comunista de Cuba, porque el que ayudó a este lugar fue la República de Cuba. ¿Okay? Y entonces pues más o menos es la historia que yo sé. Rafael, si lo entrevistas, se te va a poder decir. Sí, él me prometió una entrevista. Qué bueno, le vamos a más tomar la claridad palabra. lo que pasó por acá. Lo que sí sé decirte que Rafael ha dado su vida aquí, porque este lugar se mantiene. Mira, hablando de esto, Rafael.